En el episodio de esta noche exploraremos dos escalofriantes misterios de Asia, dos historias que siguen atormentando a quienes viven más cerca de ellas. La primera nos lleva a los tranquilos suburbios de Kioto, Japón, un barrio que parecía seguro, pacífico y ordinario. Pero en la primavera de 1954 allí ocurrió algo que nadie pudo explicar. La familia Tanaka era muy respetada en su comunidad, 6 miembros en total, vivían en silencio, se mantenían al margen y nunca llamaban mucho la atención. Y entonces, una noche, todo cambió. Los vecinos recordaron haber oído voces bajas que salían de la casa, casi como un canto. El aire estaba espeso con el olor del incienso, enroscándose hacia la noche, pero los Tanaka no eran conocidos por ser religiosos. De hecho, nada en ellos sugería ritual o plegaria. Por la mañana la casa estaba en silencio, completamente quieta. La familia había desaparecido. Nadie los vio salir. Nadie escuchó una lucha, y nadie pudo explicar por qué la mesa del comedor seguía puesta para el desayuno. Los zapatos estaban ordenados junto a la puerta. Una tetera reposaba tibia en la estufa. La familia se había desvanecido, como si la hubieran arrancado de sus vidas a mitad de un aliento. ¿Qué les ocurrió? Esta noche abrimos la puerta a una historia que los residentes de Kioto aún susurran bajo la luz de la luna. Una historia de sombras, rituales y una desaparición sin respuesta. La familia Tanaka vivía en una modesta casa de 2 pisos a las afueras del corazón de Kioto. En los años 50 era un vecindario de callejones serpenteantes, suave luz de faroles y tardes tranquilas que solo se rompían por el sonido lejano de las campanas del templo. Su casa se alzaba al borde de una calle estrecha flanqueada por cerezos que en primavera se inclinaban unos hacia otros, formando un túnel de flores. Para un forastero parecía idílica, un lugar donde nada extraordinario podría suceder jamás, pero para quienes vivían cerca, siempre había algo en la casa de los Tanaka que se sentía ligeramente distinto, aunque nadie podía ponerlo en palabras. La familia en sí parecía lo bastante normal. Hiroshi Tanaka, el padre, trabajaba para el ferrocarril. Su esposa, Emiko, se ocupaba de los niños, 3 varones pequeños y una hija, cuyas risas a menudo se oían por las tardes mientras jugaban en el exterior. Según todos, eran educados, respetuosos y nunca trajeron vergüenza ni escándalo a la comunidad. Comían juntos, iban juntos a la escuela y hacían una reverencia a los vecinos al pasar. Nada sugería que sus vidas fueran a cortarse de golpe, dejando tras de sí solo preguntas e inquietud. El escenario es importante. 1954 fue una época extraña en Kioto. La ciudad se reconstruía de las cicatrices de la guerra, pero en las sombras de las nuevas obras y luces modernas, el viejo mundo todavía respiraba. Los santuarios escondidos en los callejones seguían recibiendo ofrendas. Los monjes aún caminaban descalzos al amanecer. Creencias susurradas, heredadas por generaciones, persistían en los hogares como el olor al humo que se pega a las paredes. La gente no hablaba de ello abiertamente, pero sabían que ciertos lugares tenían un peso, una delgadez en el aire, donde el mundo de los vivos rozaba demasiado de cerca a otra cosa. El objetivo de la familia Tanaka era sencillo: sobrevivir, tener estabilidad, criar a los hijos en un mundo que se sentía incierto. Sus días se movían al ritmo de la rutina: té por la mañana, zapatos junto a la puerta, niños a la escuela, noches de arroz y sopa de miso. El turno de Hiroshi en el ferrocarril era estable, fiable. No eran ricos, pero tampoco pobres. Vivían en un punto intermedio, contentos con lo que tenían. Por eso su desaparición sacudió no solo al vecindario, sino a todo el distrito. La gente corriente no está destinada a esfumarse de formas tan extraordinarias. Y sin embargo, las primeras señales de que algo iba mal no aparecieron a la luz del día. Llegaron en susurros, deslizándose a través de paredes de papel. Los vecinos contaron que una noche escucharon un sonido que no era exactamente canto ni exactamente oración. Era un rezo, bajo y constante, el tipo de ritmo que se te mete en los huesos antes de que tu mente pueda entender las palabras. Junto a él llegó el olor punzante del incienso quemándose, espeso, pesado, que se pegaba a la garganta. Algunos pensaron que quizá los Tanaka habían adoptado nuevas prácticas religiosas. Otros se sintieron intranquilos, porque las palabras eran desconocidas. No la repetición calmada de sutras budistas, sino algo más antiguo, más áspero, casi urgente. Lo que lo hacía más inquietante era la reputación de la familia. Nunca habían mostrado interés por rituales o templos. Hiroshi era práctico, casi escéptico. Emiko era callada, de voz suave, no del tipo que dirigiría el hogar hacia ceremonias extrañas. Y aún así, esa noche, el aire alrededor de su casa estaba lleno de sonidos y aromas que no encajaban.
Los perros ladraron con inquietud y luego callaron. Una ventana se cerró de golpe, aunque no había viento. A la mañana siguiente, cuando el barrio despertó al silencio, el ambiente había cambiado. La casa de los Tanaka se erguía como un escenario abandonado a mitad de función. Cortinas corridas. El desayuno servido pero intacto. Zapatos ordenados junto a la puerta, esperando pies que no volverían. Dentro, la tetera seguía tibia, como si alguien la hubiese dejado hacía apenas unos momentos, y en las paredes, en amplios trazos de hollín o ceniza, aparecían caracteres que nadie reconoció al principio, símbolos extraños y angulosos pertenecientes a una secta oscura de Shugendo, palabras que hablaban de purificación, de cruzar fronteras, de abandonar la carne. Fue aquí, en este escenario de normalidad cotidiana resquebrajada por lo inexplicable, donde la historia de Bose no Socio, la familia Tanaka realmente comenzó. Su casa, antes solo otro lugar tranquilo de Kioto, se convirtió en una herida en el vecindario. Un recordatorio de que incluso las vidas más ordinarias pueden desaparecer de la noche a la mañana, dejando nada salvo preguntas grabadas en las paredes. Comenzó con algo pequeño, un detalle que la mayoría habría ignorado, de no ser por lo que siguió. En la tarde anterior a la desaparición de la familia Tanaka, varios vecinos reportaron el mismo sonido peculiar que salía de la casa. Al principio era tenue, como un murmullo llevado por la brisa, pero a medida que la noche se profundizaba, el sonido se volvió más constante, formándose en lo que todos describieron después como un canto. No era fuerte ni agresivo, era bajo, deliberado, como un pulso constante de voces en unísono. Lo extraño era que nadie en la familia practicaba rituales de ese tipo. Una vecina llamada la señora Saito, que vivía justo enfrente, dijo que lo primero que notó fue el olor. Estaba cerrando sus puertas correderas cuando el punzante aroma del incienso le golpeó la nariz. Era denso y amargo, distinto a la fragancia suave que normalmente se quema para rezar. Se asomó y vio humo leve enroscándose desde la casa de los Tanaka, escapando por las rendijas de las contraventanas. Primero pensó que podía ser un pequeño incendio, pero después vio un parpadeo de luz, no el resplandor amarillo de una lámpara, sino algo más agudo, cambiante, como si llamas danzaran dentro. Curiosa, salió a escuchar. Fue entonces cuando lo oyó con claridad, voces superpuestas, repitiendo palabras que no podía entender. No eran sutras budistas, insistió luego, carecían de la cadencia serena del canto del templo. Sonaban crudas, casi guturales, como si cada sílaba rascara las paredes de la garganta. Se quedó allí, inmóvil, hasta que se le erizó el vello de los brazos. Luego se apresuró a entrar, cerrando la puerta con manos temblorosas. Otros vecinos contaron cosas similares. Un repartidor que pasaba afirmó haber visto sombras moviéndose dentro de la casa, aunque las siluetas se veían mal. Eran demasiado altas, demasiado largas, con las extremidades doblándose de manera extraña contra el resplandor. Creyó ver a alguien en la ventana del piso superior, pero cuando volvió a mirar un momento después, había desaparecido. Ninguno de estos detalles parecía amenazante al principio. Extraños, sí, pero no peligrosos. La gente se dijo que no era más que la familia experimentando con algún ritual olvidado, o tal vez una reunión de parientes lejanos haciendo algo inusual. Sin embargo, el ambiente esa noche era inquieto. Incluso los perros del barrio parecían alterados. Ladraban en ráfagas súbitas y luego caían en un silencio tenso, con la mirada fija en la casa de los Tanaka. Dentro de la casa, nadie sabe realmente qué sucedió, pero los fragmentos hallados después pintaron un panorama inquietante. Cuando las autoridades entraron más tarde, encontraron la mesa del desayuno cuidadosamente dispuesta, cuencos y palillos colocados con orden, arroz aún en la olla, los zapatos perfectamente alineados junto a la puerta, como si todos hubieran salido con educación. La tetera seguía tibia en la estufa, con la tapa ligeramente abierta. Estos detalles no sugerían pánico ni una salida precipitada, más bien, se sentía como si la familia se hubiera detenido en mitad de la rutina y nunca hubiera vuelto. La primera complicación innegable apareció en las paredes. Marcas negras extendidas por los paneles de papel y el yeso. Caracteres escritos con hollín o ceniza. Trazos grandes que se desplegaban como venas. No eran arañazos al azar. Eran deliberados, estructurados, aunque pocos podían leerlos. Más tarde, un erudito local los identificó como pertenecientes a una rama poco conocida del Shugendo, una tradición ascética de montaña que mezcla budismo, sintoísmo y prácticas chamánicas. Las palabras hablaban de purificación,
de despojarse del cuerpo, de cruzar hacia otro reino. Pero lo más extraño era esto: los Tanaka no tenían conexión alguna con Shugendo. Nadie en la familia había sido visto escalando montañas sagradas. No había historial de retiros espirituales ni vínculos con ninguna secta. Ver de pronto su casa cubierta de símbolos de tal camino resultaba perturbador, como si alguien, o algo, hubiera impuesto el ritual sobre ellos. Este detalle se convirtió en el primer gran obstáculo para los investigadores. ¿Quién había escrito los símbolos? ¿La propia familia? ¿O un intruso que entró esa noche? El hollín parecía reciente, extendido por manos humanas, pero no había huellas dactilares, ni pisadas, ni señal de entrada forzada. La ceniza se aferraba a las paredes como si siempre hubiera estado allí, manchando el papel y el yeso más allá de reparación. Algunos lugareños afirmaron haber visto figuras tenues parpadeando en las ventanas superiores durante la noche. No personas exactamente, sino sombras doblándose de forma antinatural, estirándose como humo sobre el vidrio. Un hombre juró haber visto la silueta de un niño presionada contra el biombo de papel, solo para deshacerse cuando parpadeó. Estos vislumbres fueron fugaces, dejando únicamente desasosiego y duda. A este punto, los hechos eran extraños, pero aún no horribles. Una familia desaparecida, una casa llena de escrituras inexplicables y vecinos susurrando sobre sonidos indescriptibles. No había cuerpos, ni sangre, ni signos de violencia. Las autoridades lo trataron como una desaparición, un caso de personas que tal vez huyeron o fueron llevadas en circunstancias inusuales. Pero los detalles no cuadraban. ¿Por qué dejar la mesa puesta? ¿Por qué dejar los zapatos? ¿Por qué una tetera aún tibia? La pregunta que perseguía a todos era simple pero imposible de responder. Si los Tanaka se habían ido por voluntad propia, ¿a dónde fueron? Y si no lo hicieron, entonces ¿quién o qué vino a llevárselos? Esa fue la primera complicación. Una casa demasiado ordinaria para inspirar sospechas, de repente llena de símbolos, olores y sonidos inexplicables. Una familia demasiado previsible para invitar al escándalo, de pronto desaparecida sin dejar rastro. Una desaparición que planteaba más preguntas de las que respondía, dejando al vecindario con la inquietante sensación de que algo antinatural había rozado sus vidas tranquilas y había marcado a los Tanaka. La investigación sobre la desaparición de los Tanaka debería haber aportado claridad, pero en cambio sumió al vecindario en mayor inquietud. La primera capa de tensión llegó cuando los agentes comenzaron a hablar con los vecinos. Casi todos habían notado algo inusual la noche anterior, pero sus relatos se volvían más extraños con cada versión. Una mujer juró haber visto a Emiko Tanaka, la madre, de pie en el umbral pasada la medianoche. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada como si escuchara algo que nadie más podía oír. La mujer le hizo un gesto, pero Emiko no respondió. Simplemente cerró la puerta sin decir palabra. Otro vecino describió haber visto a los 4 niños en la ventana del piso superior, con los rostros pálidos contra el resplandor de una luz que parpadeaba desde abajo. Y, sin embargo, nadie los vio salir. Luego llegó el segundo episodio extraño. Un patrullero que entró en la casa días después de la desaparición se desplomó de pronto en el pasillo. Alegó más tarde que el aire estaba denso, presionándole el pecho como si manos invisibles le apretaran los pulmones. Cuando volvió en sí, susurró que había escuchado voces murmurando detrás de las paredes. No desde una sola dirección, sino de todas a la vez, entretejiéndose en un ritmo como de canto. Su compañero lo desestimó como nervios, pero la noticia de su colapso corrió rápido, y pronto incluso los agentes dudaban en entrar solos. La figura conflictiva apareció en forma de un monje local, un hombre mayor de un pequeño templo en las afueras de Kioto. Había oído rumores del caso, y llegó sin ser invitado, insistiendo en que necesitaba ver la casa. La policía lo trató al principio como una molestia, pero su presencia los intranquilizó porque reconoció al instante las marcas de hollín en las paredes. No eran obra de un shugendo común, afirmó, sino de una rama marginal prohibida desde hacía mucho. Sus rituales buscaban despojar al espíritu del cuerpo, forzarlo a cruzar el límite entre la vida y la muerte. Sus palabras chocaban con la investigación oficial, que prefería explicaciones lógicas, quizá un secuestro, quizá una desaparición cuidadosamente escenificada. Pero el monje se mantuvo firme, advirtiendo que la familia había sido llevada, no por criminales, sino por fuerzas que debían haber quedado intactas. Les dijo a los agentes que quemaran incienso antes de volver a la casa, o corrían el riesgo de verse
arrastrados al mismo destino. Algunos se burlaron, pero otros siguieron el consejo en silencio, llenando sus bolsillos de amuletos protectores. Y entonces apareció la pista extraña. Oculta bajo la mesa del comedor, grabada débilmente en la madera, había una frase escrita con prisa: no sigan. Apenas era visible, como si la hubieran tallado con la uña. La escritura parecía temblorosa, irregular, pero era indudablemente japonesa. Los investigadores debatieron sin cesar si la había escrito un miembro de la familia Tanaka o alguien que entró después. La frase profundizó el misterio en lugar de resolverlo. ¿Quién dejó la advertencia y qué significaba? La atmósfera alrededor de la casa se volvió más pesada cada noche. Los vecinos evitaban pasar por allí después del anochecer. Quienes lo hacían aseguraban ver sombras parpadeando en las ventanas, aunque la casa seguía vacía. Algunos juraron ver siluetas que se extendían de forma antinatural sobre los shoji, demasiado grandes para pertenecer a la familia desaparecida. Otros describieron oír el tenue tintineo de la porcelana, como si la mesa del desayuno siguiera siendo puesta y repuesta sin fin. La tensión escaló cuando un grupo de jóvenes se retó a acercarse a la casa de noche. Volvieron pálidos y temblorosos, insistiendo en que vieron movimiento dentro. Uno dijo haber visto la mano de un niño presionar el papel del biombo, dejando una mancha oscura que se desvaneció ante sus ojos. Otro oyó pasos arriba, aunque el segundo piso estaba vacío. Salieron corriendo antes de ver más, dejando sus sandalias esparcidas en el umbral. La investigación se estancó. Sin cuerpos, sin huellas, sin signos de violencia, la policía solo pudo archivar el caso como no resuelto. Sin embargo, los lugareños se negaban a creer que hubiera terminado. El monje volvió una vez más, quedándose de pie ante la casa en silencio. Finalmente advirtió al vecindario que el ritual dentro no se había completado. Fuera lo que fuese lo que se llevó a los Tanaka, no había terminado su obra. Si lo perturbaban, podía buscar otra familia que reclamar. Sus palabras helaron a la comunidad, dividiendo a quienes lo desestimaban como supersticioso de aquellos que empezaron a dejar ofrendas en sus puertas. Las preguntas sin respuesta se apilaban. ¿Quién escribió la advertencia? ¿Por qué el canto sonaba distinto a cualquier ritual conocido? ¿Cómo podía una familia entera desaparecer sin rastro? ¿Y por qué, incluso después de que la policía selló la casa, seguían parpadeando sombras contra los biombos cuando la luna estaba alta? Cada pista conducía a más confusión. Cada advertencia solo profundizaba el miedo. La casa de los Tanaka, antes ordinaria, se convirtió en un lugar que la gente evitaba cruzando de acera, y aún así, nadie sabía si la familia se había ido por propia voluntad o si algo mucho más oscuro había venido por ellos. Cuanto más tiempo permanecía intacta la casa, más pesada se volvía su presencia. Los días se convirtieron en semanas, y aún así la casa siguió congelada en ese estado inquietante, con la mesa aún puesta y las paredes ennegrecidas por el hollín. Lo que más inquietaba al vecindario no era el silencio, era la sensación de que el silencio observaba, como si la casa misma hubiese asumido el papel de la familia a la que había devorado. Las autoridades, reacias pero presionadas por los rumores que se extendían por Kioto, volvieron a la propiedad. Esta vez trajeron faroles, escribanos y algunos eruditos escépticos, decididos a catalogar los símbolos y cerrar el caso de una vez. Pero desde que deslizaron la puerta las cosas empezaron a cambiar. El aire dentro era distinto, más denso, pegajoso como tela húmeda sobre la piel. Incluso las llamas de los faroles se inclinaban de forma extraña, como si el aire mismo resistiera la luz. Entraron primero al comedor, donde los cuencos y palillos aún esperaban. Un agente se inclinó hacia la mesa y notó algo que juró no haber visto antes: un tenue anillo de humedad alrededor de uno de los cuencos, como si lo acabaran de posar. Otro tocó la tetera y retiró la mano con un siseo sorprendido. Estaba tibia. No hirviendo, pero tibia, como si la hubieran recalentado hacía poco, no semanas. Los eruditos murmuraron entre sí buscando explicaciones racionales, pero sus voces quedaron ahogadas por un sonido repentino. Comenzó como un roce suave, como uñas arrastrándose sobre papel. Luego se multiplicó, resonando en todas las paredes a la vez. Las marcas de hollín vibraron. Los trazos negros parecían estremecerse bajo una fuerza invisible. Un canto tenue se elevó de la nada, no en voces humanas, sino como si la propia casa hubiera aprendido el ritual y ahora lo repitiera. El ritmo coincidía con lo que los vecinos escucharon aquella noche, constante, deliberado, deshilachando la cordura. Un agente dejó caer su farol, retumbó contra el piso de madera.
Se apagó la llama y la mitad de la estancia quedó en sombras. En ese momento todos juraron ver movimiento a lo largo de las paredes. No reflejos, no trucos de luz. Sombras retorciéndose sobre el hollín, extremidades estirándose más de lo humano, rostros a medio formar parpadeando. No eran los Tanaka, al menos no por completo. Eran ecos, siluetas borrosas atrapadas en una danza que no pertenecía a este mundo. El pánico empezó a cundir. Los agentes discutían si retirarse, pero los eruditos los instaron a quedarse, convencidos de que estaban a punto de descubrir algo profundo. A medida que el canto se hacía más hondo, una ráfaga atravesó la estancia, aunque puertas y ventanas seguían cerradas. Las marcas de hollín palpitaban, como si estuvieran vivas, expandiéndose levemente, sus bordes sangrando en la madera y el papel como venas buscando nuevo terreno. Entonces llegó el momento que quebró la poca calma restante. De la escalera que conducía al segundo piso se oyeron pasos, lentos, deliberados, descendiendo uno por uno. Todos se quedaron inmóviles, con los ojos fijos en el hueco oscuro. Una risita infantil sonó suavemente, seguida del inconfundible sonido de pies descalzos golpeando la madera, pero no apareció figura alguna. En su lugar, las sombras se extendieron, enroscándose desde lo alto de la escalera y derramándose como oscuridad líquida. Un erudito, temblando pero decidido, dio un paso al frente y empezó a recitar un sutra protector. Su voz vaciló, pero por un instante el canto de las paredes titubeó como si escuchara. Entonces, en respuesta, se elevó otra voz, no del erudito, no de garganta humana alguna, sino del propio aire. Repitió sus palabras, retorciéndolas, burlándolas, reinyectándolas al ritmo del ritual. El efecto fue insoportable. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, gritando que las voces estaban dentro de él, no fuera. Los agentes lo arrastraron hacia atrás, pero el daño estaba hecho. La casa había respondido. No estaba vacía, estaba participando. El ritual que había comenzado aquella noche con los Tanaka no había terminado. Seguía en marcha, repitiéndose sin fin, hambriento de completarse. Las figuras de las paredes se presionaron más cerca, apoyando las manos contra los biombos de papel y dejando manchas negras que se extendían como aceite. Alguien gritó que se fueran, pero cuando se volvieron hacia la puerta, ésta se cerró de golpe por sí sola. Las llamas de los faroles vacilaron y murieron, dejando solo el resplandor de la luz lunar a través de las ventanas. A esa luz pálida vieron moverse la mesa del comedor. Una de las sillas se arrastró hacia atrás por el suelo, lenta y deliberadamente, como si unas manos invisibles la sacaran. Otro cuenco se deslizó hacia adelante. La mesa estaba siendo reacomodada, representada, como si esperara el regreso de la familia para sentarse. Fue entonces cuando un agente notó algo grabado recientemente en el borde de la mesa. Otra frase, arañada honda y desesperadamente. No ha terminado. Su mano tembló al trazar las letras, dándose cuenta de que no estaban allí durante la primera investigación. El mensaje era nuevo, tallado después de la desaparición, quizás por una fuerza que no debería seguir allí. La habitación parecía respirar, cada inhalación y exhalación oprimiendo los pulmones de todos. El canto creció, ya no tenue sino resonante, vibrando a través del suelo. Los símbolos de hollín brillaron débilmente, sus bordes ardiendo rojo como ascuas, y en ese calor, en ese sonido, los investigadores comprendieron la terrible verdad. No estaban solo mirando pruebas, estaban dentro del ritual. Las sombras se congregaron en las paredes, alzándose más altas, más nítidas, hasta que una se desprendió, extendiéndose por el techo como una figura desplegando sus extremidades. Se cernió sobre la mesa, sin rasgos, pero insoportablemente humana en su forma. Los eruditos enmudecieron, y hasta los agentes más valientes solo pudieron observar paralizados cómo la figura se inclinaba lentamente, bajándose hacia la mesa como a punto de tomar asiento. En ese momento, la pregunta ya no fue qué les sucedió a los Tanaka. La pregunta fue si quienes estaban ahora dentro de la casa correrían la misma suerte, porque el ritual no había terminado aquella noche de primavera de 1954. Seguía hambriento, seguía inconcluso, y acababa de encontrar nuevos participantes. Las semanas se convirtieron en meses, y el caso Tanaka se deslizó silenciosamente de los titulares a la leyenda susurrada. Oficialmente, la desaparición quedó sellada como no resuelta, un misterio sin pruebas. Pero en los barrios de Kioto la historia se negó a morir. Cada nueva versión se retorcía un poco, hasta que los hechos y la leyenda se difuminaron como tinta diluyéndose en agua. Fue durante este desvanecimiento, cuando el caso parecía destinado al silencio, que surgió la primera revelación. Un profesor jubilado de la Universidad de Kioto se presentó tras leer sobre las extrañas marcas en las paredes de los Tanaka. Su especialidad era la historia religiosa, sectas oscuras y tradiciones prohibidas.
Insistió en que los caracteres pertenecían a una rama de Shugendo que se había escindido siglos atrás, condenada por sus posturas radicales. Esta secta creía que el cuerpo era una prisión, una jaula de impurezas que atrapaba el alma. Mediante rituales de purificación extrema, fuego, cantos y ofrendas, buscaban forzar la liberación del espíritu, enviarlo a través del límite de la carne hacia una existencia más pura. La mayoría de las sectas perseguían la iluminación mediante la disciplina y la armonía con la naturaleza. Esta buscaba la fuga por la destrucción. El hollín en las paredes, explicó, no era escritura aleatoria. Era un mapa del ritual mismo, una secuencia destinada a guiar a los participantes de una etapa a la siguiente. Los cantos descritos por los vecinos coincidían con invocaciones que había visto registradas en textos prohibidos, palabras que no debían pronunciarse fuera de cuevas escondidas. El incienso también no era para rezar, era para cortar los lazos con lo físico, para embotar los sentidos hasta que el cuerpo pudiera ser abandonado. Esta revelación lo replanteó todo. La familia no simplemente desapareció, fue atraída o forzada a un ritual destinado a borrarlos de un mundo y entregarlos a otro. Si participaron voluntariamente o fueron coaccionados, seguía sin saberse, pero el profesor dejó claro algo. El ritual, tal como estaba descrito, nunca pretendía dejar cuerpos, pretendía dejar solo sombras, impresiones en paredes y ventanas, ecos en la noche. El mensaje grabado bajo la mesa del comedor, no sigan, cobró de pronto otro peso. Ya no era solo una advertencia de peligro, era una súplica final, quizás de un miembro de la familia que comprendió demasiado tarde lo que ocurría, un intento desesperado de impedir que alguien más pisara el mismo camino, la mesa puesta para el desayuno, los zapatos en la puerta, la tetera tibia en la estufa. Todo eso ahora parecía menos abandono y más interrupción. Estaban en medio de la vida ordinaria cuando el ritual los arrancó. Los relatos contradictorios de sombras también hallaron contexto. En muchas tradiciones de Shugendo se creía que las sombras eran residuos, fragmentos de lo que el cuerpo deja cuando el espíritu parte. Si el ritual se llevó a cabo, los destellos en las ventanas no eran alucinaciones, eran remanentes, manchas fantasmales, repitiéndose sin fin, atrapadas entre la desaparición y el regreso. Incluso el agente que colapsó dentro de la casa, afirmando que el aire le oprimía el pecho, encajó en el rompecabezas. El profesor explicó que los rituales incompletos a menudo dejan perturbaciones en el espacio, como ondas de presión persistentes. Los murmullos que oyó podrían haber sido fragmentos del canto, aún vibrando por la casa, repitiéndose sin fin, pero quizás la revelación más inquietante llegó con su nota final. Explicó que para que un ritual así tuviera éxito se requería un ancla, algo que mantuviera abierto el pasaje entre carne y espíritu. En la mayoría de los relatos esa ancla era un sacrificio, un objeto de atadura o un espíritu guía, y sin embargo, en la casa de los Tanaka no se encontró tal objeto. Esto significaba una de dos cosas: o el ritual había fallado, dejando a la familia atrapada entre mundos, o el ancla seguía allí, oculta a plena vista. Cuando las autoridades lo presionaron sobre qué podía ser ese ancla, se negó a decir más. Solo admitió que los rituales inconclusos eran peligrosos, y que sus anclas podían atraer a otros hacia el mismo destino. No sigan, susurró, repitiendo la advertencia de la mesa. Esta resolución parcial cambió por completo la historia. Los Tanaka no eran simplemente víctimas de un crimen. Eran participantes, voluntarios o no, en algo mucho más antiguo, algo más oscuro. El hollín en las paredes ya no era grafiti sin sentido, sino una llave para entender su destino. El canto ya no era un ruido extraño, sino una invocación. El incienso ya no era un detalle menor, sino una herramienta para cortar lazos con este mundo. Y aún así, pese a la nueva claridad, las preguntas más apremiantes siguieron sin respuesta. ¿Quién introdujo a la familia en este ritual? ¿Por qué ellos, de entre todos, tan ordinarios y anodinos? Y si el ritual falló, ¿qué fue de sus almas? Algunos susurraron que los Tanaka habían sido llevados a las montañas, tragados por la tierra misma. Otros creyeron que sus espíritus aún vagaban, buscando completar la ceremonia, tirando de cualquiera que se acercara demasiado a la casa. El profesor no ofreció consuelo. El ritual no terminó, dijo. Eso es seguro. Y las cosas inconclusas no descansan. La revelación replanteó el caso, pero no lo resolvió. En 1900, cambio, profundizó el miedo. El hollín en las paredes, antes curiosidad,
se volvió cicatriz. Las sombras en las ventanas, antes descartadas, se volvieron advertencias. Y la casa vacía en el borde de Kioto se convirtió en algo más que una escena del crimen. Se convirtió en una puerta entreabierta, esperando a alguien lo bastante imprudente como para cruzarla. Cuando los investigadores por fin salieron tambaleándose de la casa de los Tanaka, tenían los rostros desprovistos de color. Ninguno habló de lo que vio dentro. Algunos llevaron amuletos protectores a partir de ese día. Otros guardaron silencio resignado sin volver jamás a esa calle. El informe oficial no cambió. La familia de 6 había desaparecido sin dejar rastro. No había evidencia de juego sucio. No había explicación lógica. Caso cerrado. Pero el vecindario sabía la verdad. Habían escuchado el canto. Habían olido el incienso. Habían visto sombras parpadeando en las ventanas mucho después de que se sellara la casa. Y cuando corrió la voz de que la mesa adentro había sido reacomodada, con cuencos y palillos en nuevas posiciones, los susurros crecieron. Los Tanaka se habían ido, pero algo seguía allí. El monje regresó una última vez, plantándose frente a la casa como en confrontación. Quemó incienso en la calle, recitando oraciones en voz baja. Cuando le preguntaron si la familia estaba muerta, negó con la cabeza. No muertos, dijo. Tampoco vivos. Cruzaron, pero no del todo. Se negó a explicar más, repitiendo solo lo mismo. Las cosas inconclusas no descansan. Décadas después, la casa aún sigue en pie, aunque nadie se atreve a vivir en ella. Cortinas corridas, ventanas cuarteadas, madera ajada por el tiempo. En noches de luna alta, los lugareños juran ver siluetas moviéndose tras los biombos de papel. Una madre, un padre, 4 niños, sus formas nunca nítidas, siempre parpadeantes, como si estuvieran atrapadas entre aquí y otra parte. Y a veces, cuando el viento corta abajo por las calles, la gente asegura oír voces, no gritos de ayuda, no alaridos, sino un canto bajo y constante, dando vueltas sin fin, apretando el aire alrededor de los pulmones. Quienes lo oyen no se quedan, caminan más rápido, negándose a mirar atrás, temiendo que si lo hacen verán la mesa adentro esperándolos, una silla apartada, un sitio servido. La pregunta que queda no es qué les pasó a los Tanaka, la pregunta es a quién llamará el ritual después. La desaparición de los Tanaka no fue el único caso que dejó a comunidades enteras conmocionadas. Apenas 8 años después, lejos de Kioto, otra familia desaparecería en circunstancias igual de extrañas, igual de escalofriantes. Esta vez fue en el barrio chino de Singapur, un lugar vibrante de ruido, luz de faroles y el ritmo constante del comercio. Sin embargo, tras una puerta cerrada cayó un silencio que nadie pudo explicar. Al igual que los Tanaka, la familia Chua dejó atrás un hogar congelado en Misimo Sedomo Syndrome. Ritual, una escena escenificada como si se hubieran preparado para algo, o para alguien. Y como antes, las respuestas quedaban sepultadas bajo símbolos, ofrendas, y un mensaje final garabateado para quien se atreviera a mirar. Si Kioto susurraba sobre rituales inconclusos, Singapur gritaría sobre ancestros que llaman. La familia Chua vivía en el corazón del barrio chino de Singapur, un lugar que a principios de los años 60 era a la vez bullicioso y claustrofóbico. Estrechas casas tienda presionadas unas contra otras, sus contraventanas de madera descascaradas por la humedad, sus corredores llenos de olores a aceite de cocina, pescado seco, humo de incienso y pavimento mojado por la lluvia. Desde el amanecer hasta la medianoche, las calles frente a la casa de los Chua resonaban con el clamor de los vendedores, la charla de los vecinos y el ocasional traqueteo de dados en rincones ocultos. Era un lugar rebosante de vida, y sin embargo la historia de los Chua le daría la vuelta a esa vida. No eran ricos, pero eran estables. El señor Chua llevaba un modesto negocio de sastrería en la planta baja de su casa tienda, sus manos siempre ocupadas con la tela, sus ojos agudos tras gafas de montura gruesa. Su esposa, Mei Ling, llevaba la casa y cuidaba de sus 3 hijos, todos aún en primaria. Sus risas a menudo resonaban por la estrecha escalera, rebotando en el pasillo donde pasaban los vecinos. La gente los describía como ordinarios, incluso ejemplares. Una familia que trabajaba duro y se mantenía unida en un mundo que a menudo separaba a otros. La casa tienda en la que vivían era típica de la época. 2 niveles, vigas de madera oscurecidas por años de humo, paredes manchadas por la humedad tropical. La planta baja se dividía entre la tienda y una pequeña mesa altar contra la pared, su superficie atestada de porta-inciensos, ofrendas de fruta y retratos descoloridos de ancestros enmarcados en madera barata. Arriba estaban los dormitorios, estrechos pero funcionales, con las camas empujadas contra paredes que absorbían cada sonido de las calles de abajo. Pero la atmósfera del barrio chino,
albergaba más que el pulso del comercio y la comunidad. Bajo todo ello, había algo más antiguo, supersticioso, ligado a los ciclos del Festival de los Fantasmas Hambrientos, a la quema de ofrendas de papel, a la creencia de que los muertos nunca están lejos. Incluso a plena luz del día la gente susurraba sobre espíritus que deambulaban entre los puestos y altares, colándose en las casas por las grietas de las puertas. Los vecinos advertían a sus hijos que no silbaran de noche, que no dejaran los palillos clavados en los tazones de arroz, que no ignoraran las ofrendas para los fantasmas. La familia Chua seguía estas costumbres con ligereza, como todos. Quemaban incienso durante los festivales, dejaban pequeños platos de arroz en el altar y hacían una ligera reverencia a los retratos de los ancestros. Lo hacían por respeto, no por devoción. No había señales, rumores ni indicios de que se prepararan para algo más. Por eso, cuando desaparecieron, el impacto fue doble. Nadie podía señalar rarezas en sus vidas antes, sin deudas, sin disputas, sin escándalos. Solo una familia viviendo en un barrio abarrotado y ruidoso, trabajando duro, criando a sus hijos y manteniendo tradiciones como la mayoría. Sin embargo, el escenario de su desaparición no puede separarse de su significado. En el barrio chino, cada callejón estaba impregnado de ritual. Cada umbral parecía vibrar con la presencia de quienes habían vivido antes, y en ciertas noches, especialmente durante el séptimo mes lunar, el aire mismo parecía espesarse, cargado con la creencia de que vivos y muertos caminaban lado a lado. Fue en ese entorno donde se selló el destino de los Chua. Su objetivo era simple: vivir, prosperar en una ciudad que cambiaba rápidamente. Singapur en 1962 ya no era un puerto colonial, pero aún no el moderno coloso que sería. Era una ciudad atrapada entre viejas creencias y nuevas ambiciones, donde los rascacielos eran solo susurros en el horizonte, pero los altares ancestrales aún dominaban cada hogar. Los Chua encarnaban ese equilibrio. Su tienda representaba el progreso, su altar, la tradición. Y, sin embargo, en una noche veraniega y húmeda, los vecinos oyeron algo que mancharía para siempre las paredes de esa casa tienda con desasosiego. Gritos, súbitos y agudos, desgarrando el bullicio del barrio chino. Luego, el olor a papel de ofrendas ardiendo, no el aroma tenue y controlado de las ofrendas festivas, sino un hedor pesado, asfixiante, que se pegaba a la ropa y se colaba en todos los rincones. Quienes vivían más cerca dudaron en mirar, demasiado asustados por lo que podrían ver, demasiado atados a la superstición para intervenir. A la mañana siguiente, la casa tienda se alzaba en silencio, la puerta cerrada con llave desde dentro, sin zumbido de máquinas de coser, sin charla infantil, sin señales de movimiento. Solo una quietud pesada, antinatural en un lugar de ruido constante. Cuando la policía por fin forzó la entrada, lo que encontraron dentro inquietó no solo al vecindario, sino a toda la ciudad, porque los chuanos simplemente se habían marchado. Habían dejado atrás una escena que parecía menos ausencia y más ritual. La primera señal de que algo iba mal con la familia Chua no ocurrió con su desaparición, sino con lo que los vecinos oyeron la noche anterior. El barrio chino de principios de los 60 nunca estaba en silencio. Incluso pasada la medianoche siempre había pasos bajo las galerías, susurros detrás de los puestos cerrados y el tintineo de platos en cocinas traseras. Pero esa noche, el ruido alrededor de la casa tienda de los Chua pareció desvanecerse. Quienes vivían en la misma hilera recordaron bien aquel silencio porque se sentía antinatural, como si hubieran cortado el aire, y en ese silencio llegaron dos cosas: gritos y olor a quemado. Los gritos primero, cortos y agudos, como estallidos de dolor o terror, no los gritos festivos de jugadores, no los alaridos de una pelea familiar. Eran desesperados, estrangulados, lo bastante aterradores para que varios vecinos asomaran a sus puertas. Pero antes de que alguien se acercara, el segundo detalle inundó el pasillo: el olor pesado y sofocante del papel de ofrendas ardiendo. Normalmente, esas láminas delgadas quemadas en los festivales dejan un humo tenue, casi dulce. Este era distinto, más espeso, más pesado, que se pegaba a la garganta y hacía lagrimear los ojos. Salía de la casa de los Chua como si hubiesen arrojado enteros paquetes de talismanes al fuego de golpe. Y luego, de repente, se detuvo. Cayeron los gritos, se afinó el humo. Cuando los vecinos reunieron valor para mirar al pasillo, la casa tienda estaba inmóvil. No brillaba luz a través de las contraventanas. La puerta seguía firmemente cerrada, y aunque todos habían oído los alaridos, nadie se atrevió a tocar. En un lugar donde la superstición calaba hondo, interferir era invitar al peligro, así que regresaron a sus casas, inquietos pero reacios a cruzar una línea que la tradición decía que era mejor no cruzar. A la mañana siguiente, la casa tienda parecía normal desde fuera.
La puerta estaba cerrada desde dentro, la tienda de sastrería bajada como si la familia se tomara un día de descanso, pero la ausencia se notaba, sin zumbido de máquinas, sin niños en la escalera, sin olor a arroz cociéndose. Al mediodía los vecinos empezaron a preocuparse. Los clientes que llegaban para pruebas encontraban el local cerrado, algo inaudito para el señor Chua, conocido por su puntualidad. Al caer la tarde, los rumores se extendieron rápido. Nadie había visto a la familia. Al final llamaron a la policía, aunque con reticencia. En 1962, las autoridades eran a menudo reacias a tratar estas desapariciones como algo más que asuntos privados. Aún así, la puerta cerrada desde dentro bastó para despertar sospechas. Cuando los agentes irrumpieron, lo que hallaron convirtió la inquietud en algo más oscuro. La parte frontal estaba ordenada, como si no hubiera pasado nada. Rollos de tela doblados, herramientas de sastrería colocadas con cuidado. No se había acumulado polvo. Todo sugería que los Chua se habían ido apenas horas antes, pero al avanzar apareció la primera complicación. En la sala de estar, sobre la mesa pegada a la pared, había ofrendas dispuestas como para el festival de los fantasmas hambrientos. Tazones de arroz, platos de carne asada, tazas de té, varillas de incienso consumidas hasta la ceniza. El problema era que el festival había terminado semanas atrás. No había razón para tal despliegue en mitad de un mes cualquiera. Más inquietante aún era el rastro. Una línea de restos de papel quemado, quebradizos y ennegrecidos, conducía directamente desde la mesa altar al dormitorio de la familia. Trazaba un camino, deliberado y cuidadoso como guiando pasos hacia el interior. Los agentes siguieron la pista, sus botas crujiendo sobre la ceniza, hasta el dormitorio. Dentro, la escena era más extraña. Las camas estaban vacías, pero las sábanas arrugadas, las almohadas hundidas, como si la familia se hubiese levantado instantes antes. No faltaba equipaje, no había signos de partida. Era como si hubieran salido un momento y no hubieran vuelto. Entonces apareció el detalle que heló la sala. Sobre el altar, pintadas en trazos rojos y profundos, estaban las palabras «Vamos donde los ancestros llaman». La pintura parecía fresca, aún brillante en algunos puntos, pero no había brocha, ni cubo, ni huellas. La frase planteaba más preguntas que respuestas. ¿La escribieron los propios Chua? Si fue así, ¿por qué? Si no, ¿quién entró en una casa cerrada desde dentro para dejar un mensaje así? Los agentes intercambiaron miradas nerviosas. La lógica les decía que buscaran salidas secretas, señales de entrada forzada, pero no había nada. Todas las puertas cerradas, todas las ventanas enrejadas, sin señales de manipulación. La familia se había desvanecido en el aire, dejando ofrendas, un rastro de ceniza y una despedida críptica. Para los vecinos congregados fuera, la revelación corrió como fuego. Algunos insistieron en que los Chua fueron tomados por espíritus inquietos, atraídos al otro mundo por rituales mal hechos. Otros susurraron sobre deudas y sociedades secretas, aunque nadie podía explicar la puerta cerrada ni la tienda intacta. Los unía la misma pregunta, pesada e irresuelta. ¿A dónde fue la familia? Esta fue la primera complicación. No solo una desaparición, sino una desaparición que dejó un escenario dispuesto para otra cosa. Un ritual inconcluso, un mensaje sin explicación y un rastro que conducía a un cuarto del que nadie volvió. El hallazgo dentro de la casa de los Chua debería haber puesto fin al misterio, pero en cambio solo lo profundizó. La policía, reacia a admitir que no tenía pistas, selló la casa tienda y declaró a la familia desaparecida. Sin embargo, el barrio chino no era un lugar donde los secretos permanecieran ocultos por mucho tiempo. Al caer la noche, la noticia ya corría por los puestos y los pasillos estrechos, y con los rumores vino la tensión, cada relato añadiendo una nueva capa de inquietud. El segundo suceso extraño ocurrió días después, cuando asignaron a un policía para vigilar la puerta sellada. Era joven, escéptico de las supersticiones del distrito. Para él, la familia había huido, quizás deudas, quizá vergüenza. Y las ofrendas no eran más que teatro. Pero cuando encendió un cigarrillo y se apoyó en el marco, notó algo peculiar. Delgadas volutas de humo salían por las rendijas de las contraventanas. Aunque la casa no se había tocado desde la investigación, se acercó, esperando polvo o vapor, pero el olor era inconfundible, incienso, espeso, pesado, que se pegaba, exactamente el aroma que los vecinos habían reportado la noche de los gritos. Cuando entró a investigar, el aire era sofocante, como si la casa misma hubiera estado quemando papel durante horas. Las ofrendas del altar, arroz, pollo asado, tazas de té, se veían distintas. El arroz aún humeaba. Las tazas contenían líquido fresco, no residuo seco, y sin embargo sabía que el día anterior había estado allí.
cuando los tazones estaban fríos y las tazas vacías. La noticia se propagó entre los agentes, pero sus superiores lo desestimaron. Alguien habría cambiado la comida, argumentaron. Alguien habría entrado y escenificado la escena, pero la puerta seguía cerrada, los sellos intactos. El joven se negó a volver a montar guardia. Afirmó que la casa estaba viva, que alimentaba su altar aún sin la familia. Fue entonces cuando apareció la figura en conflicto, un anciano cince que vivía sobre una cercana botica. Llevaba décadas preparando remedios y ofreciendo consejo espiritual a los asustados. Al oír los detalles insistió en que la familia Chua no fue tomada por la fuerza, sino que eligió irse. Vamos donde los ancestros llaman, repitió la frase pintada. Eso no es una amenaza, es obediencia. Oyeron el llamado de los muertos y respondieron. La policía se burló. Era absurdo, decían. Sugerir que una familia entera caminó voluntariamente hacia la muerte por un susurro ancestral. Pero a los vecinos, sus palabras les resonaron. Todos habían crecido con historias de ancestros apareciendo en sueños, instando a honrar tradiciones olvidadas, o castigando cuando las ofrendas se descuidaban. Si los Chua de verdad habían sido llamados, quizá el altar elaborado y los talismanes ardientes no eran superstición, sino preparación. Aún así, un detalle no encajaba. Un agente descubrió una pista extraña, garabateada débilmente con tiza en el interior de la puerta del dormitorio. El mensaje estaba a medio borrar, pero algunas palabras eran claras. No todos nosotros. La tiza era reciente, la caligrafía apurada, como escrita en pánico, pero nadie pudo acordar quién la escribió. Si la familia se fue voluntariamente, ¿por qué alguien se resistió? Si los tomaron, ¿cómo logró uno dejar ese aviso sin ser visto? Las contradicciones solo incrementaron el miedo. Algunos susurraron que uno de los niños se resistió, arrastrando los pies mientras los demás caminaban hacia el ritual. Otros creyeron que fueron los padres quienes prepararon el altar, y los niños quienes intentaron luchar. La verdad permanecía oculta tras puertas cerradas y cuerpos desaparecidos, dejando solo fragmentos demasiado frágiles para sostener un significado. Cuanto más tiempo permaneció sellada la casa-tienda, más extraños fueron los relatos. Vendedores que pasaban de noche decían oír voces tenues desde dentro, niños recitando oraciones, el sonido de tazones colocándose sobre una mesa, sillas arrastrándose sobre madera. Una mujer juró ver movimiento por la rendija de una contraventana, una sombra inclinándose sobre el altar, cabeza gacha, como en plegaria. Pero cuando parpadeó el espacio estaba vacío. Cada noche más personas empezaron a dejar ofrendas en sus propias puertas, temerosas de que los espíritus que se llevaron a los Chua vagaran a otro lugar en busca de alimento. Algunos evitaron toda la calle, diciendo que el olor al incienso se les pegaba a la piel cada vez que pasaban cerca. Para la segunda semana, el barrio chino estaba dividido. Para la policía, era una desaparición sin resolver. Para los lugareños, era la prueba de que los muertos aún podían reclamar a los vivos, y de que la frontera entre ambos mundos era más delgada de lo que nadie quería admitir. Pero una pregunta persistía, pesada e irresuelta, colgando sobre el rastro de ceniza que iba del altar al dormitorio. Si los Chua de verdad fueron donde llamaron los ancestros, entonces ¿por qué alguien intentó decirle al mundo, no todos nosotros? Se decidió abrir la casa-tienda de los Chua una vez más. Demasiados susurros se habían extendido por el barrio chino. Demasiados reportes de humo escapando por las contraventanas y sombras moviéndose detrás de los barrotes. Las autoridades querían poner fin a los rumores, demostrar que nada sobrenatural acechaba tras aquella puerta, pero cuando el grupo de agentes y funcionarios volvió a entrar, llevaban no solo faroles y cuadernos, sino también la inquietud de quien ha oído demasiado. Lo primero que notaron fue el olor. Era más fuerte que antes, como si las paredes estuvieran impregnadas de incienso. El humo se pegaba a las vigas, bastante denso para hacer llorar. Al avanzar, sus botas crujieron sobre algo quebradizo. Al mirar al suelo, vieron papel de ofrendas esparcido por todas partes, ya no solo en un rastro hacia el dormitorio, sino por todo el piso, como si la casa entera se hubiera convertido en un altar. La mesa del comedor en el centro ya no estaba desnuda. Había ofrendas dispuestas de nuevo, tazones de arroz humeantes, un pollo entero asado, tazas de té aún tibias. Un agente juró ver perlas de condensación resbalar por la porcelana, como si el té se hubiese vertido hacía instantes. Sin embargo, la puerta seguía cerrada.
los sellos intactos desde la última visita. Alguien preguntó cómo se había renovado la comida, pero nadie tuvo respuesta. El grupo se dividió para registrar cada piso. Los que subieron a los dormitorios llamaron pronto a los demás. Reunidos, hallaron que las camas ya no estaban solo arrugadas, ahora parecían como si cuerpos acabaran de alzarse. Las sábanas marcadas, las almohadas aún con el peso de cabezas, y en una cama pequeña, un juguete infantil medio oculto bajo la manta, abandonado a medio juego. Un agente tocó el colchón y se echó atrás. Estaba tibio. El canto comenzó suave, casi como brisa entre bambú, un murmullo bajo sin origen claro. Se quedaron quietos, escuchando, intentando ubicarlo. Venía de ninguna parte y de todas. Subía del entarimado, se filtraba por las paredes, caía del techo. Al principio era tenue, pero el ritmo se fue afinando hasta volverse innegable. Un ritual, repetido en voces que no eran humanas, pero tampoco enteramente inhumanas. Uno de los académicos del equipo, un joven de la universidad, reconoció fragmentos. Susurró que coincidían con invocaciones del Festival de los Fantasmas Hambrientos, plegarias para alimentar espíritus errantes. Pero había algo mal en la cadencia, una inversión de líneas, un retorcimiento de sílabas. Era como si el ritual hubiese sido invertido, no para apaciguar a los espíritus, sino para convocarlos. Entonces vinieron los pasos, lentos, pesados, bajando desde la escalera del altillo. Todas las cabezas miraron arriba mientras las tablas crujían una a una, aunque la trampilla del altillo no se había abierto. El sonido creció hasta que pareció que el peso de alguien invisible presionaba el piso de arriba, y luego, con un chasquido, una de las contraventanas superiores se abrió sola. Una ráfaga atravesó el cuarto, dispersando ceniza y apagando la mitad de los faroles. En el caos, alguien gritó. En la pared sobre el altar, donde antes estaba pintado "Vamos donde los ancestros llaman", las palabras habían cambiado. Los trazos rojos estaban otra vez frescos, aún relucientes, pero reorganizados en un nuevo mensaje. Ellos seguirán. La sala quedó en silencio, con los alientos atrapados. Los agentes se aferraron a explicaciones. Pintura goteando, alguien colándose, pero la verdad era imposible de ignorar. Todos habían estado mirando la pared instantes antes. Nadie la tocó. Aún así, el mensaje se reescribió, como si manos invisibles hubieran mojado en pintura y garabateado la advertencia delante de ellos. El joven que se había negado a custodiar la casa tienda la vez anterior retrocedió tambaleante, susurrando que la familia seguía allí, ni vivos ni muertos, dando vueltas sin fin alrededor del altar. Señaló el papel de ofrendas que ahora se alzaba levemente, como agitado por pasos invisibles. Las hojas revolotearon por el suelo, formando un nuevo rastro que, esta vez, no solo conducía al dormitorio, sino que rodeaba de vuelta a la puerta donde estaban los investigadores. El canto subió, más alto ahora, llenando cada esquina. Ya no era oración, era orden. Los académicos se taparon los oídos, murmurando sutras protectores, pero sus voces quedaron sepultadas. El aire se densificó, presionando sus pechos y forzando a algunos de rodillas. Las sombras se doblaron de manera antinatural en las paredes, estirándose hasta formar semblantes de la familia Chua. La silueta alta de un hombre, la figura más delgada de una mujer, tres formas pequeñas apretadas, pero sus movimientos eran espasmódicos, incompletos, como marionetas tiradas por cuerdas a medio cortar. Un agente gritó que se fueran, forcejeando con el pestillo, pero al tirar, la madera gimió y no cedió. Otro probó las ventanas, los barrotes vibraron y resistieron. La casa tienda se había convertido en trampa, y el ritual apretaba su cerco. Entonces llegó el golpe final a su compostura. Desde la habitación de arriba, donde la cama pequeña aún estaba tibia, vino la voz de un niño, tenue, vacilante, pero clara. No todos nosotros. Las mismas palabras que antes se habían escrito con tiza en la puerta. Todas las miradas se alzaron. La voz repitió la frase de nuevo, más fuerte, hasta que el canto pareció vacilar en respuesta. Las llamas de los faroles vacilaron y se avivaron. Los tazones sobre la mesa tintinearon, la porcelana golpeando la madera. De repente el rastro de papel se encendió, estallando en una llama que corrió por el suelo formando un círculo perfecto alrededor de los investigadores. El fuego ardió sin humo, atrapándolos en su resplandor, y por un instante todos creyeron que serían consumidos. Y luego, tan súbito como empezó, todo se detuvo, el canto se cortó, las sombras se congelaron. Las llamas murieron dejando solo ceniza. Las palabras en la pared permanecieron nítidas y frescas. Ellos seguirán. Nadie habló, nadie se atrevió.
Pero en ese momento todos los presentes comprendieron la verdad. Los Chua no simplemente desaparecieron, fueron reclamados, y aquello que se los llevó había marcado a los vivos como siguientes. La pregunta ya no era qué les pasó, la pregunta era cuánto tardaría el ritual en llamar a más. En los días tras la aterradora confrontación dentro de la casa tienda, los funcionarios se apresuraron a contener la historia. Emitieron comunicados sobre lámparas defectuosas, sonidos malinterpretados e histeria de demasiada gente en un espacio pequeño. Pero los hombres que estuvieron en aquel círculo de fuego, que escucharon la voz de un niño repitiendo palabras trazadas con tiza semanas antes, no se convencieron tan fácilmente. Algo había pasado allí, algo que no podía reducirse a superstición. La revelación llegó de un lugar inesperado. Un historiador malayo, conocido por su trabajo sobre tradiciones populares chinas, fue llamado para examinar las pruebas. Al ver las fotos del altar, el papel de ofrendas y la frase pintada, no pestañeó. Explicó que todo coincidía con rituales ligados al Festival de los Fantasmas Hambrientos, pero con una diferencia crucial. Normalmente, las ofrendas apaciguan a los espíritus para que no molesten a los vivos. Lo que vio en la casa de los Chua no era apaciguamiento, era invitación. La línea de papel desde el altar al dormitorio, dijo, no era accidental. En prácticas tradicionales, a veces se tienden senderos de papel durante funerales para guiar a los espíritus de los muertos con seguridad al inframundo. Aquí, el ritual se había invertido. En vez de guiar a los muertos lejos, parecía diseñado para guiar a los vivos hacia ellos, para llevar a la familia al reino de los ancestros. Y la frase en rojo, vamos donde los ancestros llaman, no era despedida al azar, hacía eco de una vieja creencia, rara vez pronunciada ya, de que durante el séptimo mes lunar las puertas del otro mundo no solo se abrían para que los muertos visitaran a los vivos, sino también para que los vivos cruzaran si sentían el llamado. Los ancestros, explicó, a veces podían llamar a sus descendientes a casa, no por la muerte en su sentido habitual, sino por rendición ritual. Esto replanteó toda la desaparición. Los gritos que los vecinos oyeron quizá no eran de terror, sino de lucha. Tal vez no todos los del hogar estaban dispuestos a obedecer la llamada. Eso explicaría el desesperado mensaje con tiza en la puerta. No todos nosotros. Alguien resistió, pero el ritual juntó a la familia de todos modos, atándolos en un destino del que ninguno pudo escapar. El historiador señaló otro detalle inquietante. En la práctica espiritual china, ofrendas de comida que permanecen calientes o frescas mucho tiempo después de colocadas se toman como señal de que los espíritus las han aceptado. Los tazones humeantes y las tazas tibias no eran ilusiones. Eran evidencias de que algo del otro lado había consumido las ofrendas y seguía exigiéndolas. El altar, en otras palabras, no estaba abandonado. Estaba activo. Incluso las voces extrañas y las sombras cambiantes adquirieron nuevo sentido. En muchas tradiciones, las sombras se consideran ecos del alma, restos que quedan cuando una persona cruza. Los destellos tras las rendijas no eran trucos de luna, eran las postimágenes de la familia Chua, repitiéndose sin fin, atrapadas entre el mundo que dejaron y el que entraron. Las palabras del historiador se difundieron rápido, susurradas de puesto en puesto, hasta que el propio barrio chino pareció vibrar con su peso. Los Chua no fueron secuestrados, no huyeron. Cruzaron voluntaria o involuntariamente al reino de sus ancestros. Lo que más aterrorizó a la comunidad fue la posibilidad de que ese cruce volviera a ocurrir. El ritual estaba inconcluso, advirtió el historiador. El mensaje pintado ya había cambiado una vez, y podía cambiar de nuevo. Ellos seguirán, no era una amenaza de los muertos, sino una advertencia. El ritual aún buscaba completarse. Esta comprensión reencuadró también la experiencia de los agentes, el círculo de fuego, el canto desde las paredes, las sombras formándose en la familia. Todo era el ritual extendiéndose, intentando atraer nuevos participantes. Los investigadores no solo presenciaron historia, entraron en ella. La desaparición de los Chua no fue un evento cerrado, sino un proceso en curso. Para algunos, la revelación trajo una lúgubre claridad. Para otros, solo profundizó el pavor. Si los ancestros podían llamar, ¿quién entre los vivos respondería la próxima vez? ¿Estaba el ritual ligado a la sangre de los Chua? ¿O podría extenderse a cualquiera que entrara en la casa? Nadie lo sabía. Las autoridades, desesperadas por contener el pánico, tapiaron la casa y apostaron guardias en la calle, pero los lugareños conocían la verdad. Evitaron la zona, cruzando al lado opuesto en lugar de pasar por allí. Dejaron ofrendas en sus propios umbrales, con la esperanza de apaciguar no solo a los fantasmas errantes, sino también a los espíritus inquietos de los Chua, que quizá aún deambulaban. Así, la revelación replanteó todo. Los gritos no fueron aleatorios.
Fueron los sonidos de una familia desgarrada entre obediencia y resistencia. La senda de papel no era decorativa, era una guía hacia el reino de los muertos. Las ofrendas tibias no fueron escenografía, fueron consumidas. La frase pintada no era graffiti, fue el testamento final de la familia. Pero con esa claridad llegó una pregunta más afilada. Si los Chua cruzaron porque los ancestros llamaron, ¿por qué el mensaje en la pared cambió para advertir a los vivos? ¿Quién o qué estaba llamando ahora? Y si ellos seguirán, no era solo una amenaza, sino una profecía. Entonces tal vez la desaparición de una familia no era el final, sino solo el inicio. La casa tienda quedó sellada, sus contraventanas clavadas, su umbral marcado con avisos oficiales. Para las autoridades era una escena cerrada, un caso que nunca daría respuestas. Para los vecinos era algo peor, una herida en medio del barrio chino que nunca sanaría. La gente cruzaba la calle para no pasar frente a ella. Los vendedores recogían antes de lo habitual, reacios a quedarse tras la caída del sol, y aun en el caos del mercado cuando voces y pasos llenaban cada rincón, el recuerdo de esa casa persistía como una sombra que nadie podía sacudirse. Pero la historia no terminó allí. Meses después, durante el siguiente festival de los fantasmas hambrientos, volvieron los informes extraños. Se vio humo enroscándose por los bordes de las ventanas tapiadas. Algunos juraron oír el leve sonido de sillas deslizándose sobre madera, de tazones colocándose suavemente sobre una mesa. Y una noche, un grupo de niños que jugaba cerca afirmó ver letras rojas brillando tenuemente en la pared superior de la casa. Las palabras estaban borrosas, parpadeando como llamas, pero todos coincidieron en el mensaje: ellos vienen. Fuera imaginación, truco de luz o algo más, nadie pudo decir. La policía se negó a reabrir el caso. Las tablas permanecieron. Los avisos se borraron con la lluvia, pero los susurros crecieron. La familia Chua no simplemente se fue. Puso algo en marcha, algo que aún no había terminado. Así, la casa sigue en pie, con sus puertas cerradas, sus paredes cargadas de humo que nunca parece disiparse. Los lugareños te dirán que no mires por mucho rato sus ventanas, que no te detengas al pasar, que no escuches con demasiada atención cuando el viento trae voces por los callejones. Porque si los ancestros llamaron a los Chua una vez, ¿quién puede decir que no? ¿Siguen llamando? Y si lo hacen, entonces la verdadera pregunta no es qué le pasó a la familia que desapareció en 1962. La verdadera pregunta es, ¿quién responderá a continuación?